Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Cristian García, ex Seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, los saludamos nuevamente en otro programa de Pauta Semanal. Este viernes, víspera ya de un fin de semana muy largo, de nuestras festividades patrias, ¿cierto? Y por lo mismo también mucha gente participando en las kermeses, ¿cierto? De actividades en los colegios, digamos, con los hijos. Por lo tanto tenemos una merma en la concurrencia de nuestros panelistas, que algunos van a llegar más tarde evidentemente, pero les mandamos un caluroso saludo. Y me acompaña Juan Francisco Miranda, como todos los viernes, a quien quiero saludar. Así que Juan Francisco, gracias por estar. Hola Cristian, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores y televidentes que nos escuchan en este programa semanal, donde intentamos darle una mirada a las noticias más importantes en el acontecer político nacional, regional y comunal también. Sí, efectivamente, harta cosa local. Y bueno, recordar, ¿cierto?, que este programa se transmite también los días sábados y los días domingos en este mismo horario, de 15 a 16 horas. Nos pueden ver evidentemente también por televisión, ¿cierto?, Canal 28, y también a través de Facebook Live. Juan Francisco, yo quería partir tirando los dardos un poco en esta noticia que hoy día se conoció finalmente, ¿cierto?, de la corporación municipal, que nuevamente hace noticias. Y como todas las semanas hemos traído a colación, evidentemente, siempre noticias parecidas de problemas de gestión financiera. Y en esta oportunidad tenemos un problema en ciernes porque el tribunal ordenó a la Secretaría de Educación a retener la subvención correspondiente al mes de septiembre. Ahí quizás, Cristian, un poco lamentar la situación. Cuando creíamos, al menos, que estamos un poco más alejados de lo que significa la gestión municipal y en particular de la Corporación de Educación, creíamos que ya de alguna manera el huracán, dado que hay un huracán que está dejando la grande en el hemisferio norte, el huracán asociado a la gestión de la educación pública había amainado. Era una buena noticia saber que a los profesores y a los asistentes de educación ya se le están pagando sus cotizaciones previsionales, sus leyes laborales, y nos acercábamos a una festividad, un septiembre mucho más tranquilo. Nos encontramos con yo diría, balde de agua fría, porque independiente de los derechos, por cierto, de quién están las demandas y que hay un proceso judicial que quizás sea bueno que tú nos puedas contar con mayor detalle, el problema no acaba. Uh-huh. Y ya no es solo el problema del déficit estructural que vimos en los programas de la semana pasada y antes pasada, donde veíamos que el desafío ahora, resuelta estas deudas, era cómo íbamos disminuyendo el déficit mensual que se tiene en la educación pública y sobre todo proyectando. Esto es algo no menor, toda vez que además esta semana, al menos también se dio a conocer, se discutía el Plan Anual de Educación Municipal, el PADEM, que tiene que ver, para quienes no lo saben, con, de alguna manera, la planificación del próximo año, y esa planificación no solo en términos pedagógicos, sino que principalmente en términos financieros y desde discusiones político-técnicas asociadas, por ejemplo, y se hablaba de quizás cierre de colegios, quizás algunas desvinculaciones, pero ese plan de educación municipal para el próximo año, es inevitable que en esta discusión no se toque esta contingencia que son estos más de 4.000 millones de deuda adicional a la que ya tenía la corporación municipal. Claro, deuda que además, y qué bueno que me pides aclararlo, porque esta deuda se genera en esta administración. O sea, siempre se le está echando la culpa a la administración anterior, a la mochila que viene de atrás, pero en realidad, particularmente esta demanda de más de 4.000 millones de pesos tiene que ver con indemnización por desvinculación injustificada que se hizo a varios funcionarios de la corporación municipal cuando asumió Raunis como alcalde, por lo tanto de esta nueva administración. Y aquí viene un poco el punto que yo he señalado constantemente, que no se puede llegar y desvincular y desconocer las relaciones contractuales con todo el mundo porque cambió la administración. Porque detrás de eso, efectivamente, hay certeza jurídica, hay confianza legítima y está por último el mismo contrato. Por lo tanto, estas son las consecuencias. Cuando alguien
en un contrato no se le respetan las cláusulas pactadas, tiene el legítimo derecho de ir a los tribunales y exigir el cumplimiento. Eso fue lo que aconteció con estos funcionarios. Eso es bueno reiterar, porque esto no es en contra de un alcalde, no es en contra de la municipalidad, una corporación, es simplemente hacer valer tu derecho. O sea, en ese sentido es bueno aclarar que esta demanda no es una... No, efectivamente, es una demanda laboral, es una demanda laboral, y así como hay demandas laborales, también hay demandas civiles o contractuales por otras cosas, por contratos de proveeduría de servicios, etcétera. Pero particularmente tenía que ver con los trabajadores y se demandó porque la decisión que se tomó para desvincular a esos trabajadores fue arbitraria, ilegal, contrario a derecho, y eso fue efectivamente... Pero ahí te voy a hacer un punto, porque si estuviésemos en una situación de una empresa privada y un gerente toma una determinación como de desvincular a gente y que por distintas razones no está bien desvinculado porque no se ajusta a derecho y a todos los que está establecido en el contrato, también puede operar una demanda. Pero ahí el responsable finalmente es la empresa, y probablemente en una empresa privada le cuesta el cargo a esa persona que tomó esa determinación. En la parte pública, cuéntanos qué pasa, porque ¿quién paga estos 4.000? Claro, es que esto no es que pague Moya, porque efectivamente aquí lo que se demanda es el patrimonio de alguien, y el patrimonio comprometido en este caso es del que la contraparte de ese contrato. La contraparte de ese contrato con estos trabajadores es la corporación municipal, así como tú señalabas el ejemplo de la empresa. Lo que pasa es que esa corporación municipal tiene un directorio, ¿cierto? Y finalmente también hay una superioridad que es el alcalde, porque el alcalde finalmente, o el municipio, es el socio principal o propietario principal de esta corporación municipal. Por lo tanto, es la decisión del alcalde. Y como tú señalas, en una empresa privada muchas veces el gerente toma decisiones, y a veces cuando esas decisiones son inacertadas, el directorio lo expulsa. Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo, porque mientras un alcalde tenga un incumplimiento de funciones, y este pudiese ser uno de los casos, ¿cierto? También se puede recurrir de aquello. Y finalmente, claro, eso antes que termine el periodo, pero siempre era un tema democrático. Al final el pueblo, la ciudadanía se da cuenta cuál fue mejor o peor gestión, y si el hoyo se agrandó, se achicó, si hubo mejor gestión o hubo mejor gestión, o a qué costo fue esa gestión. Y evidentemente que, claro, que por decirlo así, los accionistas, que en el fondo caso, claro, en esa misma analogía en la ciudadanía, a mí no me gusta hacer mucho esta analogía porque finalmente el Estado no es una empresa, pero valga el ejemplo. Pero desde el punto de vista conceptual, para desde el punto de vista poder conceptual, decir yo quiero decir que esto no puede quedar como que no, ya total es plata de todo, al final no me cuesta a mí no me hago cargo. Eso, yo creo que esa suerte de impunidad en la administración pública, creo que algo que nos hace ver todavía como un país subdesarrollado, porque en otros países, o sea, en el fondo el llamado de atención es que la autoridad no solo es por un decreto, sino que tiene que ser responsable de las decisiones que toma, buenas o malas. Para eso existe también, y hay esta segregación de poderes donde no solamente está el alcalde, sino que hay un consejo que lo acompaña, y el consejo lo que hace es fiscalizar las acciones del alcalde, para que el alcalde no haga lo que se le ocurra, sino lo que está dentro del marco legal. Aquí se da una situación que la hemos visto durante todo el año, en que muchas veces los concejales navegan sin tener la información en términos oportunos. Todavía no hay claridad. Yo he preguntado cuál es la deuda al día de... Pero esa es otra materia, porque esa es una materia más bien financiera que tiene que ver efectivamente con aprobar o rechazar la gestión del alcalde. Pero puntualmente aquí, en la partida, se tomó una decisión inapropiada de despedir a estos trabajadores, y las consecuencias son que se perdió una demanda. Pero esa responsabilidad no está extinta, yo insisto. Claro. Los concejales tienen dentro de sus potestades el poder de pedir el notable abandono de deberes, y de hecho hay alcaldes, como por ejemplo en Cerro Navia, que fueron destituidos por situaciones como esta. Porque ahí, para contextualizar, 4.000 y tantos millones, ¿no? Uh-huh. Eso, si uno va a los números, y aquí lo que se habla es que en un año, mes a mes se generan del orden de 400 millones de pesos de deuda, en términos de... No es deuda, es déficit. Déficit, pero en el fondo es déficit, porque recibo menos ingresos, claro, de lo que gasto, que gastar, claro. Y ese mayor gasto, el diferencial son 400 millones de pesos mes. Que dejo de pagar. Uh-huh. Aquí, de una decisión así como fue esta, en la práctica equivale a que es el hoyo financiero de un año. Exacto. Por una decisión inconsulta, apresurada, contraria a derecho, y además porque evidentemente que el alcalde también se hace asesorar por informes jurídicos. La mala calidad son informes jurídicos.
Entonces, también hay que ver si se justifica la asesoría jurídica que el alcalde tiene. Esto no solamente es responsabilidad del alcalde, sino la validez de los contratos de asesoría que se tienen. Claro. Entonces, muchas veces se ha cuestionado en administraciones pasadas. Por ejemplo, yo me acuerdo el caso de Mimisa, que en Mimisa tenía contratado un estudio jurídico y se cuestionaba el monto. Pero uno paga un monto importante, un estudio jurídico, justamente para no tener esta situación. Claro. Entonces, ¿qué es lo óptimo? No tener juicio. Así es. Y a veces se piensa, oye, pero el abogado no ha hecho nada porque no hemos tenido ningún juicio. Oye, entonces el abogado ha hecho la pega porque no hemos tenido juicio. Ahora, El problema es cuando uno va a juicios porque no se ha hecho un trabajo jurídico previo, una prevención o un control de juridicidad previo. Y ahí es donde falló, por ejemplo, este caso. ahora bien, los trabajadores demandaron. Ujú. Hubo ya ese juicio. Correcto. Hubo una sentencia. Sí. La sentencia que se le llama en términos jurídicos sentencia ejecutoriada, es decir, que Claro, lo que está pasa para es que- ejecutar Exacto, lo lo que que pasa- dice la sentencia. Lo que pasa es que para entenderlo igual, pues si hay una separación de poderes y en este caso hay dos partes que son iguales. Cuando uno va a los tribunales es porque no pudimos resolver la diferencia entre dos partes. Lo resuelve un juez, pero ante ese juez las dos partes son iguales. Y lo que el juez resuelva, las partes están obligadas a acatarlo. En este caso, la corporación municipal fue en igualdad de condiciones que sus trabajadores desvinculados determinados en forma inválida, ¿cierto?, por este tribunal, y el juez lo que determina es que, bueno, en este caso, quienes tienen la razón son los trabajadores y quienes no tienen la razón es la Corporación de Educación. Ya, ¿cómo se hace La Corporación Municipal, perdón. ¿Cómo se hace, se lleva a la práctica esta En y la ahí viene práctica- la noticia de estos días, de estas horas, Sí, que tiene que ver con una retención de financiamiento. Sí, en la práctica, ¿qué tiene que ver aquí? En la práctica, el juez dice ya, pague. Pero antes de pagar uno puede llegar a un acuerdo, o sea, en el sentido de cómo voy a pagar. No está cuestionado el monto. Lo que puede uno llegar En cuota, de sí, una vez. Lo que uno puede llegar a transar, digamos, son las distintas formas de pago. Y esas distintas formas de pago, en este caso la corporación hizo una oferta a los trabajadores y le dijo 60 cuotas. Los trabajadores evidentemente dijeron, está loco esa cuestión, ¿qué juicio laboral se pagan 60 cuotas? Claro, claro. Ya, entonces 48 cuotas. También los mandaron a la punta del cerro naturalmente, como hubiese hecho cualquier otro Así trabajador. es, así es. Y finalmente los trabajadores se allanaron a ofertarle a la corporación, ya que está complicada caja, oiga, bueno, mire, ya si no puede pagar todo de una sola vez, 4 cuotas, que también es algo razonable, porque estamos hablando que son sueldos, indemnizaciones, y finalmente se está pagando un error que no cometieron los trabajadores, que cometió la corporación. Por lo tanto, 48 cuotas era intransable, 4 cuotas ofertar los trabajadores. Y la corporación municipal se retiró de la mesa porque no podía tampoco ¿Y cómo, aceptar ese cómo monto hace tan que bajo. se retengan los... Pero espérame, los- déjame avanzar. Dicho eso, como no hay acuerdo entre las partes, ¿cómo se va a pagar esto? El juez determina ya, ¿sabe qué? Como no hay acuerdo y como la sentencia se tiene que ejecutar, yo voy a prevenir, como autoridad jurídica, de que la parte que salió vencida efectivamente pague. Y la parte vencida tiene cómo pagar. Entonces, ya, ¿de dónde hay cómo pagar? Bueno, hay montos que tiene y que recibe mensualmente. Uno de esos montos, por ejemplo, es la subvención que entrega el Ministerio de Educación por el servicio educacional que presta la Corporación Municipal. Dinero Entonces, que estaba destinado para pagar sueldos. da lo mismo. Es dinero. Ok. Es dinero. Si eso de que esté destinado para pagar, eso es una responsabilidad de la corporación, no una responsabilidad de los trabajadores. Habiendo plata, se le pega el manotazo a la plata y punto. Si el otro tenía otras obligaciones con esa plata, es problema del otro. Pero en este juicio, el juez determina, mire, aquí hay plata, agárrese esa plata, retenga ese dinero, le dijo a la Secretaría de Educación, no le pague ese dinero a la corporación, porque si estos dos no llegan a acuerdo, vamos a echar mano de esa plata para pagar esa indemnización, porque ya salió vencida la corporación. La corporación tiene que pagar este dinero y ha tratado de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que es irrazonable. Nadie va a aceptar que te paguen una deuda en 60 cuotas ni en 48 cuotas, si uno no es banco. Claro. Pero en 4 cuotas me parece bastante generoso lo que hicieron los trabajadores. Pero más que eso no, porque estamos hablando de sueldo, estamos hablando de gente que además ha estado harto tiempo sin remunerarse, porque esto ha durado 2 años, y porque además es un error que cometió la parte vencida. Llegamos a un juicio porque aquí hay algo mal hecho, y cuando uno llega a un juicio, la parte vencida tiene que cumplir la sentencia. Este error mal hecho significa, en números simples, es que si el déficit se hablaba entre 10.000 o 12.000 que había Aquí por hemos- esta mala decisión,
se aumentó en un 30%. Que no es la ese única, déficit. que no es la única, o sea, claro, aquí aumenta, pero este no es el único juicio perdido, han habido otros. Correcto, Y pero- otros juicios que ha perdido esta administración. Por lo Correcto. tanto, cuando uno se pregunta por qué el hoyo se hace tan grande, claro, pues si tú vayas a un juicio, si tú dejas de pagar cosas y dices, no, si yo esta plata no la debo, y en un juicio la pierdes, automáticamente te aumenta la deuda. Pero yo insisto, aquí hay un control preventivo de juridicidad que no se ha hecho sobre los actos que el alcalde realiza, o sobre las decisiones que toma la corporación municipal en este caso. Y por eso yo cuestiono la asesoría jurídica que se está dando. O sea, mira, aquí está Mario Esquivel, bienvenido. Le damos la bienvenida. Pero además él es abogado, o sea, y a mí me consta porque él también trabajó en el gobierno regional en su momento, también vio el caso Zona Franca y hay informes que él hizo que también decían, oiga, aquí no se puede llegar y terminar el contrato ni hacer cuestión al lote porque hay una obligación contractual y también de parte del Estado está lo que se llama la obligación extracontractual o la responsabilidad extracontractual. Entonces tú no puedes hacer actos antijurídicos y además dejar de prestar servicios. Pues ahí se constituye lo que se conoce como la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces el Estado, más que los privados, tiene mayores responsabilidades y mayor observancia que hacer respecto a la legislación. Entonces, ¿dónde está el punto? Yo insisto, esto es solamente mala gestión y mala negociación. Tan mal negociado está esto que llegamos a un juicio. Correcto. Se pierde el juicio y después de perder el juicio también hay una mala negociación para ver cómo se va a pagar lo que se perdió en el juicio. Entonces, es un sinsentido y llegamos a estas situaciones. Ahora hay un embargo, ¿cierto? Hay una instrucción del tribunal de no cancelar esos dineros a la corporación municipal porque está la prevención de que, oiga, esto que guardadito, porque si estos dos no llegan a acuerdo, vamos a echar mano a esto para pagar la deuda. Correcto. De eso se trata. Bueno, Mario Esquivel, bienvenido. Yo me extendí un poquito, ¿cierto?, para poder explicar esto, pero Mario, en su condición, por supuesto, de abogado, además como profesional, claramente él puede explicar y explayarse mucho más en eso, sobre todo porque son juicios laborales. Sí, bueno, estaba escuchando y efectivamente es así. O sea, no hay mucho que agregar en el sentido de que entiendo sí que este era de él por el bono proporcional, lo que sucedió el día de hoy. Y en ese sentido, bueno, es una demanda que entiendo que tiene su origen ya del año 2015, si no me equivoco. Y efectivamente, acá el problema que sucede es que el trabajador bajo el estatuto docente tiene otros ítems diferentes a lo que es un trabajador, digamos, profesor de contrato de colegio particular o particular subvencionado. Justamente. Y en ese sentido es muy probable que efectivamente cuando comenzaron a deberse estos ítems, bono proporcional, bono SAE, tienes la UMP, la 14.1810, esa también, tienes una serie de esta zona, también tienen zona, acuérdense que esto todo docente también tiene zona, 70% acá en Magallanes. Entonces es muy probable que en ese momento, claro, hubo una mala asesoría ahí y dijo, ¿sabes qué? Podemos dejar de pagar esto, ¿cierto? Dejar de pagar esto otro. Pero esa asesoría fue hace años atrás, porque la demanda es de 2015, entonces alguien ahí dio un mal consejo, una mala interpretación, es posible, pero el problema es que igual el derecho, justamente las normas se interpretan y bueno, los magistrados claramente laborales son indubio pro trabajador, es decir, interpretan las normas a favor del trabajador. Cuando hay una norma que es un poco oscura en su aplicación, el tribunal laboral por ley tiene que ser pro trabajador. Entonces, claro, entre dos interpretaciones prefiere aquella que es proclive a los trabajadores. Entonces es muy probable que aquí, claro, a lo mejor algún colega hace mucho tiempo atrás quizás dijo, podemos hacer esto, otro, y bueno, y lamentablemente se están pagando consecuencias de eso, pero también es porque igual claramente está un déficit, el tema de la matrícula, efectivamente la cantidad de alumnos, la Colmupa no da como para poder pagar ese nivel de sueldos con ese nivel de ítem, que son derechos laborales que están reconocidos por la ley, fruto de muchas victorias y de legítimas reivindicaciones sociales de los trabajadores del sector municipal, de profesores bajo el estatuto docente, de los 90, en los 2000. Entonces claramente aquí se fue formando como un copito de nieve que se transformó en una avalancha que ahora hay que detenerla, y efectivamente quizás acá lo que ha sucedido que ha faltado un poquito más de ñeque en más margen de negociación, sí, para poder evitar esto. Ya, ahora a mí me preguntaron en la mañana si era posible evitar esto y la verdad que a lo más se puede detener la notificación, por así decirlo, pero claro, para hacer eso tendrías que llegar son acción elusiva al final. Claro, tienes que de alguna manera llegar a un acuerdo con la contraparte que claramente aquí ya no se está dando. Así que, puchas, ojalá que de alguna manera
aparezcan recursos, porque la única forma de arreglar esto es con dinero, no hay otra. No hay otra, y además, No hay otra. yo te sumo otro caso, claro, que efectivamente tú lo explicaste muy bien, pero aquí ha pasado desapercibido el LISPAC ahora, porque, Claro. porque finalmente, claro, esto va a llamar la atención, vamos a tener noticias todo este mes seguramente, pero finalmente hay un déficit, que habían varias formas de solución, ¿cierto? Se había logrado este artículo 54 famoso, ¿cierto? Sí. Un mayor pago, liberación Sí. de recursos. Vemos ahora trancado el problema también a raíz de esta pérdida en el juicio, ¿cierto? Pero queda desapercibido el tema del LISPAC. Es que da la percepción es que como aparecieron estos 2.000 millones, que por ahí había un tema de por el ajuste administración, el presupuestario. ajuste presupuestario, Ya. al menos quedó la percepción de que ya no era tema, ya no era necesario. Aquí lo que quizás no se ha difundido adecuadamente es que parece que eso del ICFA, esa estrategia, falló. O sea, claro, porque yo no sé si se decidió que no era necesario. Yo más bien, y recuerdo clarito, de que se postergó varias veces la licitación y finalmente cuando se tuvo que hacer, no llegaron oferentes. Y al no llegar oferentes, eso te obliga a reformular tu oferta, porque no hay que olvidar de lo que se está ofertando es vender inmuebles. Si no llegaron oferentes, porque el valor que estáis pidiendo por los inmuebles es muy alto. Entonces Correcto. hay que bajar el monto. Y lo otro que hasta ahora lo que habíamos conversado durante este año respecto a la crisis de la Conmupa, siempre habíamos hablado del frente de batalla, era el tema del el vacío previsional, en las Justamente. prestaciones previsionales. Pero aquí se suman otros. Y aquí hoy día se sumó otro frente de batalla que no estaba contemplado Correcto. ni siquiera en el monto de deuda, porque decían, ¿y cuánto es la deuda? De hecho, Daniela maneja muy bien esos datos. Decía, no, si aquí la deuda por lo menos de 4.000 a 5.000 millones de pesos, pero está hablando solamente de cotizaciones previsionales. Claro. Ahora estamos Aquí hay hablando, 4.000 millones más que no tienen que ver con lo previsional. no tienen que ver con lo provisional, por eso insisto, por eso partí esto respecto del bono proporcional, que es otro ítem. Sí. Que es remuneración Que netamente. es de remuneración, es un ítem dentro de la remuneración del trabajador. Tiene sueldo base, tiene zona, bono proporcional, bono SAE. Entonces, dentro de esos ítems, este es otro ítem. Entonces, y este claramente no estaba contemplado dentro de toda la discusión que se estuvo dando durante este año. ¿Y por qué no? Porque es muy probable que era una demanda que estaba por ahí, digamos, y que Es que además, ahí está un poco lo que tú señalas al principio, Juan Francisco, de que la información, claro, porque cuando uno hace un estado financiero, y esto yo lo digo con conocimiento de causa porque soy contador auditor, uno lo que hace en los estados financieros muchas veces coloca una nota de contingencia. Y ahí uno coloca los juicios que, y por obligación, los que están pendientes, y uno cuantifica más o menos y hace provisiones también de... Que no es engañarse. O sea, no hay que engañarse, justamente. Oye, bueno, tema largo, esto todas las semanas vamos a tener que hablar de los municipios, ¿cierto? Y del municipio, particularmente el de Punta Arenas, pero ya estamos como en la hora, ¿cierto? Para la tanda de comerciales, así que al retorno, más temas para conversar en Pauta Semanal.